Buenas noches. Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo está? bien, 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 aquí pues trabajando. Como le Ah, comento, yo fui, bueno, no nada más fui policía y ahorita soy seguridad privada, también fui militar. ok. Pues mira, te voy a contar una historia que me pasó recientemente aquí en el servicio donde estoy. Ujú, No te puedo dar los detalles del servicio donde estoy, pues por seguridad de las personas que viven aquí, claro. pero pues yo trabajando aquí había unos trabajadores, que estaban haciendo... Ah, permíteme, es que estoy trabajando, no me vayas Ok. a colgar. No, 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 adelante. Ya regresé, una disculpa. Ah, no, no te preocupes, adelante. Bueno, como le comento, pues aquí yo no, pues los trabajos de seguridad residencial son muy tranquilos. Ujú, Pero aquí me pasó que se nos murió una persona. Entonces, como yo te comento que fui militar y fui policía, yo traigo adiestramiento de primeros auxilios. ujú, Entonces lo mantuvimos un tiempo y todo esto, pero pues a final de cuentas, pues no lo pudimos salvar al muchacho. Bueno, es un señor, tenía 51 años. ujú, Y después de esto, pasó un día, pasaron dos, nosotros tenemos la caseta en la parte de arriba y en ujú, la parte de abajo está una covacha donde nos dormimos. ok. Pues estas luces, las luces del estacionamiento que están en la parte de abajo, Ujú, son automáticas. Estas luces pues nada más se prenden cuando una persona pasa, ok. pues son ¿cómo se llama? De calor. Ujú, Y a partir de que este señor se nos murió aquí, se prenden muy seguido. Ya se supone que a cierta hora ya no deben de prenderse ujú, y se nos están prendiendo muy seguido. Y eso es lo más light de aquí. Bueno, eso es lo más light que te puedo contar. ujú, Yo les contaba una historia, no sé si me puedo alargar porque esta historia, tengo varias, pero bueno, ujú, esta historia es, yo trabajaba en el sector H, yo ok. trabajaba para la PBI, que es Policía Ujú, Bancaria Industrial. A mí me tocaba el sector H, que son los sectores de, ¿cómo se llama? Hospitales. ok. Y entonces en este sector a mí me tocaba estar en una institución hospitalaria que igual no te voy a decir cuál por seguridad de las personas que trabajan ahí. Claro. Yo trabajaba para una... Buenas noches. Yo trabajaba para yo trabajaba para urgencias. Ujú, Discúlpame, pero es que de repente me distraigo aquí. ah, no, no, Pero no. ya se fueron todos a dormir. Ok. Yo trabajaba para el área de urgencias, entonces un buen día nos llega un muchacho, pero este muchacho era, pues, te voy a decir que se veía como poseído. O sea, este muchacho llega al área de urgencias Ujú, y llega con cuatro personas y estas cuatro personas nos piden de favor que se ponga en un cuarto, pero pues sabemos que los cuartos únicamente se les asignan por la tarde, ya ujú, por la noche únicamente son camas. ok. Entonces se les niega el cuarto y se le ponen una cama y nos piden que como favor lo podamos amarrar. Pero Ujú, igual, o sea, si no hay un motivo para amarrarlo, no se pueden amarrar porque estás haciendo pues algo mal, no sería una negligencia. claro. Entonces se les niega. Nos Ujú, dicen que no hay ningún, bueno, que no hay ningún problema, pero que se les dé una cama lejos de los demás pacientes. ujú, Entonces, pues ya se les da la cama. Había una doctora que era la doctora Mariana, que si me escucha, que esté muy bien. ujú, Esta doctora era con la que yo estaba asignado en ok. las noches. Entonces esta doctora, que era la doctora de urgencias en las noches, empieza a tratar a este muchacho, Ujú, pero el muchacho gritaba. Al principio gritaba y se rasguñaba y se mordía y entonces, pero no lo podíamos amarrar como tal. Se ujú, supone que alguien tenía que estar ahí para cuidarlo. ujú, Entonces empieza a pasar más el tiempo y como eso de las 12 de la noche ujú, nos dice su familiar, saben que vamos a ir por una persona. El modo fue como a las 11:20 de la noche. Y pone tú que ujú, como 12:10 de la madrugada se empiezan a escuchar ruidos. Entonces ujú, este muchacho empieza a gritar. Primero empezó a gritar y le ujú. pegaba a la cama y se oían los ruidos de cómo le pegaba a la cama y de repente empieza a ladrar. Ah, caray. Empieza a ladrar así como un perro. Ujú, Sí, como un perro empieza a ladrar. Y de repente empieza a aullar. vaya.
Entonces ahí fue cuando ya nos sacó de onda porque Ujú. no creaba realmente como un perro, como un lobo. O sea, tú lo oías y Ujú. era como si estuviera aullando de verdad un animal. Vaya. Entonces pues ya estábamos muy sacados de onda. Ujú. Creo que estamos teniendo problemas de conexión. De repente como que lo pierdo. Estaba pasando con ya conmigo lo empezamos, entre el camillero y yo lo agarrábamos y las enfermeras y la doctora lo empiezan a amarrar. Entonces este cuate, cuando le empezamos a amarrar y todo eso, nos empieza a hablar, pero nos empieza a hablar con una voz como rasposa. No Ujú. era la voz con la que nos estaba hablando antes. Ujú. Entonces pues todos nos volteábamos a ver y nos empezamos a espantar. Ujú. Después de eso, pues empezamos a buscar a la familia, ¿dónde está la familia? Nos fuimos a la sala de espera, había 2 salas de espera, fuimos a Ujú. buscarlos, no encontraban, y después llega la familia, pero ahí es donde nosotros deducimos que estaba poseído, porque Ujú. llegaron con un padre. Ah, caray. Entonces el padre, sí, el padre le empieza a echar agua y Ujú. le rezaba, y este güey se reía. O sea, Wow. y el padre le rezaba y este cuate se reía y le decía, Ujú. lárgate, lárgate, te voy a dar. Tú a mí no me haces nada, pero se lo decía con una voz. No sé si alguna vez has visto la primera de Resident Evil. El Claro. negrito, Ujú. cómo se escucha, como una voz como electrónica, así Ajá. muy gruesa, pero como electrónica. Así se escuchaba, así le hablaba. Vaya. Entonces, pues ya todos estábamos espantados y la Ujú. doctora les dijo, ¿saben qué? Su hijo, porque llegó la mamá, Ujú. no necesita un hospital, lo que necesita es un psiquiátrico y les voy a pedir que se lo lleven. Y la señora nos decía, no, por favor, no lo Ujú. saquen, no lo saquen, nada más denme hasta mañana, mañana me lo llevo. Ujú. Y la doctora le decía, no, no sabes que no, 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 porque el muchacho ya se le revisó y no tiene ninguna enfermedad. A lo Wow. que podemos llegar es que al muchacho tiene esquizofrenia, Ujú. entonces necesita una enfermedad, pues un hospital mental. Ujú. Entonces pues ya se lo llevaron, pero para podérselo llevar, pues Ujú. nosotros se tenía que desamarrar el muchacho para que se lo llevaran. Ujú. Pero aún así, o sea, imagínate que amarrado el muchacho no lo podíamos agarrar para desamarrarlo. Le Vaya. tuvieron que inyectar para que el muchacho ya, bueno, relajantes, Ujú. para que el muchacho ya lo pudiéramos manipular y lo Ujú. pudiéramos, el camillero, o sea, era tanta la fuerza de este muchacho que tuvimos que sacar la camilla hasta Ujú. el estacionamiento para poderlo subir, o sea, de la camilla lo pasamos al carro y Ujú. del carro ya se fueron, o sea, fue algo muy fuerte porque Claro. le rezaban y le Ujú. seguía rezando el doctor, el padre, y seguía, este cuate se seguía riendo, o sea, se reía, nada más le decían, tú a mí no me Vaya. vas a hacer nada y Ujú. lárgate con tus, bueno, le decía groserías, ¿no? Claro. Y le echaba agua bendita y se reía, le primero gritaba y Ujú. luego se empezaba a reír, o sea, sí, sí, fue muy fuerte, ¿cómo ves esa Vaya. experiencia? Sin duda alguna. Muy impactante la historia que nos cuentas, brother. Sí, y ahí me tocó ver también a la planchada, En serio. pero sí, 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 en los hospitales te toca ver pues muchas cosas, muchas Ajá. cosas. Nos tocó ver bueno, esta no es como una historia tal como de miedo, Ujú. pero bueno, si la analizas sí está como fea. Nos Ujú. tocó ver de un niño que llegó y y los papás decían que se había caído porque Ujú. el niño traía abierta la cabeza Ujú. y traía ¿cómo se llama? Como abierto, como si lo hubieran cortado con cúter o navaja así en el cuerpo, pero era un niño muy chiquito. O sea, Ajá. yo te estoy hablando de un niño como de 4 o 5 años. Wow. Y la doctora lo pasó y Ujú. el niño le dijo que se lo habían ofrecido al demonio y que sus papás le estaban provocando todas esas heridas, que le Ajá. pegaban y que lo cortaban. Y entonces esa vez sí le tuvimos que hablar al DIF para que se Ajá. lo llevara, para que le quitaran, porque los papás eran satanistas, creo si no mal recuerdo el nombre. Ajá. Esa es de las historias que más recuerdo. O sea, esa sí no es como de miedo, pero sí,
Sí lo Ujú, recuerdo porque el pobre niño, no, venía muy cortado, con muchos moretones, con muchos ujú. golpes, o sea, con partes negras del cuerpo de tantos golpes que le habían dado. Vaya. Sí está eso, o te digo de la planchada, se metía mucho Ujú, al área de urgencias, porque no sé si sepas que aquí, bueno, no sé dónde vivas, pero aquí ujú, en México, en ujú. la Ciudad de México, hay muy poco personal en las noches. Ok. Entonces a veces no se dan abasto para pues ver dónde tienen que estar. Y desgraciadamente en donde hay menos gente es en el área de maternidad. Ujú. Entonces, ahí también te toca ver, ahí donde yo estaba, se aparecía una mujer vestida de blanco en los Ah, cuneros. ajá, Sí, 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 o sea, te digo, me tocó llegar a verla, pero eso sí, no fue así como tan de cerca. claro. No sé si te puedo platicar más o ya lo dejamos ahí, tú dime. Ah, pues como O si quieras, les brother. Sí, gustaron sí. mis historias, Ajá. pues Oye, brother, no sé. esta enfermera que, bueno, sí, ¿verdad? Es enfermera la que dices que miraste allí en el hospital. No, era la doctora Mariana. Sí, pero Mariana. la que dices que se encontraba en los cuneros era una enfermera. No, era una señora con un vestido blanco. Ok. Y así como se caminaba entre los cuneros Ajá. y se desaparecía en la entrada. Vaya. Porque siempre la veíamos, o por decir, en las noches, en Ajá. el área bueno, las que nos reportaban más eran las de limpieza. Ujú, Es decir, había áreas en las que sí no se metían porque sí estaba muy fuerte. Por decir, en donde había enfermedades ¿cómo se le llaman esas bacteriológicas? Donde están ujú, los de SIDA, cáncer y todas esas que ya ujú, están pues más arriba. Había un cuarto en especial ujú. que siempre se oían gritos Vaya. y te metías y no había nadie. Ajá. Ese sí estaba bien fuerte porque o se movían las cosas. En ese tipo de áreas Ujú, siempre se movían las cosas. Por decir, en el área, fíjate ahorita que me acordé, en ujú, el área de maternidad, ujú. en la noche se veía un niñito caminando. Bueno, un bebé, como si fuera Ajá. un bebé, pero caminando. Y te lo encontrabas, pero no tenía cara. O sea, era Ah, la fisionomía de la cara, ajá. pero no tenía ojos, no tenía boca, no tenía. La nariz la tenía, pero no se le veían los hoyitos. Vaya. Sí, estaba bastante fuerte. Sí, ¿Y ahí cuán? sí, ¿verdad? Ajá. Sí, adelante. Sí estaba muchas cosas, o por decirlo, las sillas de ruedas se movían solas. Wow. Y no, ¿sabes dónde más? Pero yo nunca fui, o sea, sería mentirte, que de ahí también tengo una historia, te la voy a contar. Cuando estábamos en los anfiteatros, ¿sabes lo que son? No, no tengo idea. Bueno, los anfiteatros son donde llegan los muertos, Ok. donde los preparan para entregárselos a sus familias y Ok. posteriormente estar enterrados. Ok. Ok. Entonces, una vez llegué a un anfiteatro, bueno, seguido estábamos, pero había Ujú, unos muchachos, ahí van los muchachos mucho a hacer sus prácticas. ujú. Entonces, una vez llegué y estaba un muchacho estaba haciendo como que preparando un cuerpo, ¿no? Ujú. Pero pues el cuerpo se veía muy, muy mojado. Ah, caray. Entonces, pero yo veía que el muchacho pues él seguía haciendo lo que estaba haciendo Ujú, sin tomarle pues sí, o sea, alguna preocupación o algún interés a que el cuerpo estuviera mojado, ¿no? ujú, Entonces, eran dos muchachos, los dos muy amables porque a los dos los conocí. ujú, Llega otro muchacho que también estaba haciendo sus prácticas y agarra un trapo y lo empieza a secar. ujú. Entonces el muchacho que le estaba preparando lo empuja y le dice, no hagas eso. Y le dice, ¿por qué? Y le dice que no sabes que tú a un muerto no le debes de secar el sudor, Ah, porque no caray. se va solo. Ajá. Ajá, sí, esa es una historia que yo aprendí ahí. Le dice que a los muertos no se les debe de secar el sudor porque no se van solos, te llevan con ellos. Y sí, Wow. desgraciadamente el muchacho era una persona muy amable y era muchacho de 10, Ujú. pero en una moto de camino a su casa precisamente ese día se mató. En serio.
Ajá, sí, y yo Wow. me quedé mucho con eso porque sí te dicen que cuando el cuerpo ya lo preparas, no, Ujú. no le debes de sacar el sudor porque no se va solo. Vaya. Sí, a mí no me gustaba bajar a la morgue ni a los anfiteatros porque Ajá. yo decía, no, no manches, si de por sí aquí está bien feo, Sí. imagínate allá abajo. Wow. Sí, sí me tocó. También me tocó, fíjate que me tocó una vez ir a un servicio de provincia cuando yo era soltero. Ujú. Y pero ¿qué crees que aquí en este lugar casi no iba la gente? Ujú. Porque ahí como que en ese lugar tenían más la creencia de que los brujos y esos eran los que curaban. Ujú. Y aquí en este lugar se aparecía es que no sé si llamarlo perro Ujú. o humano. O sea, era como entre un perro y un humano, Ujú. todo rojo, y se Ah, aparecía en las noches. ah, caray. De hecho, sí, sí es en un pueblito cerca de Tlaxcala. Ok. Ahí, y de hecho ahí, después de ver eso, pedí luego mi cambio. No, no, sí, de plano no me quedé. Ujú. Pero sí, está muy fuerte, muy fuerte. Ah, ya. Los hospitales son lugares muy fuertes. Por Claro. decir, también una vez nos tocó, de una señora. Ujú. Bueno, yo les platicaba que soy de seguridad privada, ya Claro. saliéndome del área de los hospitales. Ujú. Te voy a platicar la historia estuve en mi primer servicio. ¿Tú eres de aquí de Ciudad de México o dónde vives? No, yo soy originario del estado de Durango, Ah, muy bien. de Bueno, acá. aquí en Ciudad de México hay una plaza que los que sean de aquí de México la Ujú. van a conocer, se llama Perisur. Ok. Allí en Perisur a mí me tocó estar en la parte de atrás, que fue mi primer servicio privado. Siempre he estado, después de lo de la policía, me Ujú. metí a lo de seguridad privada residencial. Siempre he estado en residencial. Ok. Entonces, cuando estaba aquí, cuando entré ahí, en un servicio, estaba yo con un señor que se llama Benito. Este señor tenía 65 años en ese entonces, o sea, ya Ok. era una persona grande, muy amable el señor. Ujú. Entonces, pues era mi relevo, ¿no? Cada 24 trabajamos 24 por 24, un día él descansaba, un día yo. Ujú. Entonces, un día me habla mi jefe y me dice, oye, ¿sabes qué? Que el señor Benito se sintió mal y voy a necesitar que me ayudes, pues cubriéndolo en lo que el señor Benito ya está mejor. Y le dije, Ujú. sí, no hay ningún problema. Me dijo, no, pues 1 o 2 días, ¿no? Ujú. Entonces, imagínate que al segundo día, no, al tercer día el señor Benito se presenta y me dice, ¿qué pasó, joven? Yo me llamo León. ¿Qué pasó, joven León? ¿Cómo está? Y le digo, bien, señor Benito, ¿ya cómo se siente? Ya me dice, ya me siento bien, dice, ya me siento mucho mejor. Ujú. Y le digo, ah, muy bien. Y me dice, le digo, ¿cómo está la familia? Y me dice, muy bien, muy bien. Y León, ah, le digo, qué bueno, señor. Le digo, pues entonces ya me retiro. Me dice, sí, ya vete, ya te dejé aquí pues bastantes días, una disculpa. Y le digo, no, no se preocupe, ya sabe, pues, usted nunca falta y siempre nos estamos ayudando. Le digo, pues cuando necesite. Me dice, Ujú. sí, ya vete a tu casa. Entonces cuando me voy, todavía me despido de él de mano. Ujú. O sea, pues nos despedimos de mano y ya me voy a mi casa y todo. No pasaron más de 3 horas cuando me habla mi jefe y me dice, León, ¿dónde andas? Y le digo, pues estoy en mi casa. Y le digo, ya me sacó el señor Benito. Ujú. Me dice, no, León, eso no puede ser posible. Y le digo, pues sí fue posible. Le digo, porque ya me sacó. Me dice, no, León, el señor Benito se murió ayer. Wow. Sí, En serio. se acababa de morir y yo todavía lo vi, platiqué con Ajá. él. Ajá. Muy amable el señor era. Ya se había Vaya. muerto. ¿Y cómo se miraba este señor? ¿Se miraba así normal o se Normal, miraba? normal, normal. No, Ajá. normal. Pues, lo que sí es que el señor tenía asma y siempre respiraba, pues así como, Ujú. así, ¿no? Como si le costara. Y Ajá. yo ese día que lo vi se veía bien, o sea, no respiraba mal, respiraba normal, o Ajá. sea, como si no tuviera nada, muy, muy Ujú. sano, o sea, se veía bien, incluso hasta como con mucha energía, como muy contento, o sea, Ujú. no se veía mal el señor. Y sí te digo, o sea, yo lo saludé de mano porque siempre nos saludábamos de mano y siempre nos despedíamos de mano y hasta lo abracé porque le dije gracias a Dios que está bien, no le pasó nada. Me dice, Ujú. sí, y llego allá a tu casa y cuando llego allá a la casa, pues te digo que no pasaron como 3 horas y me dicen, Ujú. ¿sabes qué? El señor ya había fallecido.
Le digo a Vaya. mi jefe, le digo, no mete, jefe, le digo, pues si yo hasta me despedí de él, le digo, estuve Ujú. platicando con él. ¿Y qué decía su amigo cuando le comentó eso? Mi jefe, pues no, también se sacó de onda. Ujú, ¿Sabes? Porque, de hecho, en las grabaciones, porque teníamos cámara en la caseta, ujú, afuera de la caseta, y había otra que daba hacia donde está el Metrobús. ujú, Se ve que, como si yo estuviera hablando con alguien. O sea, se ve que yo estoy hablando con alguien. Hasta cuando le doy la mano, se ve como la muevo. ujú. Y todavía cuando me despido, se ve como le doy la mano y todavía alzo mi mano para decirle adiós. Y Vaya. estaban así las grabaciones. Y todavía Ajá. se ve como cuando ya voy hacia el Metrobús me despido. Ujú. Pero en las grabaciones nada más aparezco yo. Vaya. Y ese señor no aparece, ¿verdad? Ahí en la grabación del video. No, ya no apareció. O sea, ya el Vaya. señor como si no. Ujú. Como si no. Pues nunca estuvo. Nunca estuvo Wow. así. Yo pues ya. Sí, sí, sí. Yo siento que nos llevamos muy bien. Yo lo que Ujú. siento es que se fue a despedir de mí. Claro. ¿Y qué pensaste, brother, después de esto, cuando te comentó el señor que estaba muerto? ¿Qué te pasó por la mente en ese momento? Pues mira, yo tengo, desde niño, Ujú, yo tengo la facilidad de, o no la facilidad, como que ese don, o no sé ujú, cómo lo podríamos llamar, ujú, ya no me espanto porque me han pasado muchas, muchas cosas desde que soy niño. ujú, Yo siempre los he visto, ujú, o sea, no como tal, porque hay gente que los dice como que si, como si fueran otras personas, no, no, no. Pero yo siempre he tenido eso de que me espantan o algo así, y pues al ujú, principio sí te espantas, pero ujú. ya después ya no. Mi familia, bueno, mi mamá era de una, se les llama, ay, era de una religión diferente, el templo, era un templo Ok. de ella, pero imagínate que en este templo tú naces con una habilidad, entonces yo nací con dos, es lo que me dicen, ¿eh? O sea, yo Ujú, te platico lo que a mí me cuentan, claro. que yo nací con la habilidad de la medicina y con la habilidad de ver. Ujú, Entonces, pues a mí siempre me han pasado cosas, por decir, cuando estaba chico, mi abuelito es de un pueblo que se llama San Juan Totoloapan, ok. y en este pueblito, pues existe mucho las brujas y la llorona. De hecho, mi Ujú, abuelita tiene su casa, o bueno, tenía porque ya falleció, su ujú, casa a un lado del río, un río que se llama Partidor. ok. Y el baño está muy cerca del río. O sea, no está en el río, pero está, es que serán unos 5 metros para Ujú, llegar a donde está el río. ujú, Entonces, pues una vez, cuando estábamos chicos, ahí siempre nos dormían en forma de cruz. ok. Una vez cuando estábamos chicos, pues, una vez que te acostaban ya no te podías parar. Ujú, Pero una vez mi primo tenía ganas de ir al baño. Entonces ok. le decimos, ¿sabes qué? Me dice mi primo, ¿sabes qué? Tengo muchas ganas de ir al baño, acompáñame. Y le digo, no, le digo, no, vete tú solo. Y me dice, no, no seas mala onda, acompáñame. Y le digo, no, no me voy a parar. Ujú, Le digo, pues hasta ahí. Le digo, no, pues me dice, porque tú estás abajo de mí. Dice, y si me hago, te vas a mojar. Ya le dije, bueno, así. Y ya le digo, bueno, ándale, pues te acompaño. ujú, Y ya nos salimos, entonces cuando salimos, así imagínate que en cuanto salimos caminamos, pues que serán unos 10 pasos ujú, para ir hacia donde estaba el baño, porque te digo que el baño estaba fuera de la casa, era ujú, una fosa séptica, o común, no, ujú. séptica no, común. Y ahí, pues ya íbamos caminando, entonces de repente vimos una señora de gris, toda de gris en medio del río, Ujú. y nos empezó a llamar. Wow. Pero pero no, yo le decía, no, yo no. Ujú, Pero mi primo sí como si se hipnotizara o no sé qué, caminaba hacia donde estaba él, a ujú, ella. Y yo le decía, no, no vayas, no vayas. Él se llama Javier. Le decía, no ujú, vayas, Javier, no vayas. Y me decía, y no volteaba. Y yo le decía, no, Javier, Javier. Entonces empiezo a llorar y me regreso corriendo a la casa. Y ujú, les digo, Javier, Javier se lo va a llevar la señora, Javier se lo va a llevar la señora. Entonces en eso se paran en friega todos ujú. y alcanzan a agarrar a mi primo, pero mi primo no se acordaba de todo eso y yo seguía viendo a la señora y me decían, ¿quién se lo va a llevar? La señora que está ahí parada.
Y me Ujú. decían, es que no hay nadie. Sí, allí en el río está parada. Vaya. Pues total que ya nos metieron y pues ya mi mamá me agarró, me abrazó en la Ujú, cama, porque te digo que te dormían en el suelo en forma de cruz. ujú, Me agarró en la cama y ya me abrazó y ya no me dejó bajarme y también a mi primo, su mamá lo abrazó y ya no lo dejó acostarse en el suelo. ujú. Y desde ese entonces yo ya no me acostaba en el suelo con mi primo, me acostaba en la cama con mi mamá. Claro. Pero sí, sí, esa historia sí estuvo fuerte. Vaya. Entonces, dice que su primo no se acordaba nada de lo que había pasado en el momento. A la fecha no se acuerda. O sea, si le preguntamos, Ujú, él dice que pues, él cuenta lo que le contamos, pero no claro. se acuerda. Yo sí me acuerdo. Ujú, Y ahí hay un montón de historias. Por decir, una vez nos tocó que siempre había llegaba un perro. Mi ujú. abuelita tenía gallinas. Ok. Y siempre llegaba un perro muy grande a comerse las gallinas. Entonces mi abuelita era muy buena con las armas. Ujú, Tenía una como tipo escopeta, no sé cómo se le llame, la verdad. ujú. Pero era como una tipo escopeta de esas de las viejas. Ok. Y siempre le disparaba, pero nunca le daba. Ajá. Entonces, un día le dio. Ujú. Y después nos enteramos que un señor de ahí, un viejito del pueblo, se había muerto de un balazo. Entonces nosotros Ah, creemos que era un nahual. claro, lo más Sí, probable. sí, que era el nahual y que pues mi abuelita se lo echó, ¿no? Pero sí, Wow. sí, no, y hay un montón de historias de ese pueblo, muchas, Ajá. muchas historias. Había abajo, bueno, bajabas porque mi abuelita vivía como en monte, Ujú, y bajabas del monte y había una donde había animales. Entonces, ujú. ahí en ese lugar se apareció un toro con los ojos rojos. Ok. Y en las noches, y al que pasara, porque pues ese era el paso para llegar al pueblo, Ujú. ese era el paso. Entonces al que pasara se lo llevaba. Vaya. Dicen que se había llevado a mucha gente el toro. Ujú, O por decir, en medio bajabas el monte, porque son como cerritos, ujú, así chiquitos. Bajabas el montecito donde vivía mi abuelita y enfrente había otro. Y hasta arriba había una de fútbol. ujú. Porque ese monte, la mitad del monte para arriba era de mi abuelito. Ok. Entonces, él había puesto unas canchas de fútbol. Y ahí, en una esquina, había un árbol muy, muy grande, muy grande, muy grande. Ajá. Y ahí en la noche se veía un señor todo, todo, todo de negro, con los ojos rojos, fumando. Wow. Y dice mi abuelito que era el diablo que se ponía a fumar ahí. Wow. Y sí, son historias que yo te puedo decir que sí, o sea, con certeza que yo las viví. O Ujú. sea, yo sí los vi, porque pues yo Vaya. ya tengo un ratito, ya tengo edad. Ujú, claro. Y sí, son cosas que yo sí llegué a ver. Ujú, El famoso nahual, ujú. se comía ahí a los animales. Era, Vaya. bueno, yo nunca lo vi así como tal, Ujú, pero era como por lo que me platican mi abuelo y mis tíos, todo eso, ujú. era como un humano con cara de perro. Ah, caray. Ajá, Ajá. sí, como si fuera un hombre lobo, algo así. Ujú. Pero ellos te platicaban que era que tenía cuerpo de humano y cara de perro. Y sí corría en cuatro patas, o sea, con sus extremidades de arriba y de abajo, con eso se movía. Vaya. Sí, como ves. No, hombre, pues muy interesante estas historias que nos compartes, brother. Sí, pues si quieres, ahorita lo dejamos así o le seguimos. Pregúntale a Eh, tu audiencia si les está ah, gustando, qué tal si ya los aburrí. no, 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 son muy interesantes estas historias. Claro, ¿verdad? Pues te digo, a mí me encanta todo este tema de lo paranormal, historias y todo ese rollo. Entonces, pues, imagínate, entonces toda la gente que está aquí, pues, si está aquí es porque, pues, también les encanta este tipo de historias que sin duda alguna, como te comento, son muy interesantes. Vale. Pues Ujú. mira, te voy a platicar de cuando estuve trabajando en la F, que es el metro. Ok. Estuvimos trabajando cuando estuvo lo de las reformas del metro. Ujú. Nos tocó trabajar en lo que es la línea dorada. Ok. Que a la fecha no sirve, ¿eh? O Ujú. sea, es una de las peores líneas y está mal construida.
Ujú, pero nos tocó resguardar las estaciones de ahí ujú, y nos pasaban varias cosas. Nos tocó ver a la gente que se aventaba. Había en una estación principalmente, ujú, bueno, saliéndome de estas estaciones de La Dorada, ujú. en Chabacano, no sé si la conozcas, la estación Chabacano, me tocó ver que se veía, ya en la noche, se veía gente que se aventaba En serio. a las vías del tren, o sea, pero ya no había nada de funcionamiento, nada Ujú. más tú veías cómo caminaba una persona y se aventaba, y luego te Vaya. asomabas y ya no la veías. Wow. Sí, estaba eso. O por Ajá. decir, también me tocó trabajar bueno, sobre la línea azul, fue la que más trabajé. Ujú. En Pino Suárez, no sabes. También. Ahí hay, no, cañón, en las noches, ¿cómo se llama? En las noches, Ujú. en todos los metros que son subterráneos, apagan las luces. Y tú Wow. tienes que andar porque tú has visto en los videos de YouTube que se ven las luces prendidas y todo eso, pero Ujú. eso es cuando recién lo cierran. Ok. Pero cuando ya está cerrado, ya lleva un rato cerrado, a Ujú. cierta hora apagan todas las luces y tú andas con lámparas. Ok. Entonces ahí se oyen niños llorando, niños gritando, se oye que te piden ayuda. En Así, serio. ayúdame, ayúdame. Y tú andas buscando por dónde y todo eso, pues después de un tiempo te acostumbras, ¿no? Pero Ujú. sí, o sea, sí pasan bastantes cosas en el metro. Había Vaya. una estación espérame, déjame acuerdo en qué estación era. Es que te digo que me tocó varias. Ujú. En Pantitlán, en la línea, ¿cuál es la línea subterránea? No es cierto, no es en Pantitlán. Ah, sí, en el Pantitlán Ujú. pasas la línea, te vas sobre la línea amarilla, Ujú. en la línea no me acuerdo cómo se llama. No, perdón, no me acuerdo, sería mentirte. Ok. Pero sí sobre la línea amarilla hay Ujú. una que en las noches, o sea, Puerto Aéreo, Puerto Aéreo. Ajá. En las noches se escucha cómo pasa el metro. Ajá. Esa me tocó ver a la bruja del metro, no sé si tú lo has visto. No, O bueno, fíjate, has no. escuchado esa historia. He Es leído. He leído. sí, en la bruja del metro, cuando nos Ujú. te toca con los que hacen mantenimiento, te toca bajar a las vías, Ujú. tienes que caminar sobre las vías Ujú. y ahí nos tocó ver a la señora de blanco que le llaman la bruja del metro. Wow. Y en las noches también, en las noches se dice que hay vampiros, los vampiros del metro, pero eso yo nunca los vi. Ujú. Pero la que sí te puedo cerciorar, así, así, gacho, hay Ujú. un señor como un tipo payaso, Ujú. que igual te ve con una sonrisa y no, no manches, es bien macabro ese. Y en las Ah. noches estás ahí y de Ujú. repente se te aparece. Y así Ah. como se te aparece, se te desaparece. O sea, está Wow. muy... Sí, Ajá. esta es historia. Ajá. Llegó gente, si me aguantan tantito, ahorita sigo contando. Ok.